Hemos estado estudiando la doctrina de la iglesia precisamente con víspera a organizar la iglesia. Que cada miembro, óigase bien, y cada uno de estos jóvenes que en lo futuro pueden llegar a ser miembros, sepan qué cosa es una iglesia. Una iglesia no es un club social, una iglesia no es una empresa, una iglesia no es un centro de entretenimiento. La iglesia es el cuerpo de Cristo, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la casa de Dios. Pero vamos a ver qué es lo que caracteriza a la iglesia, para que cada uno sepamos para qué nos reunimos, cuál es el propósito de pertenecer a una iglesia. Por ejemplo, alguien pertenece a un club social, ya sabe cuáles son sus funciones, ya sabe a qué va un club social, a qué van, a recrearse. El alcohólico anónimo, ¿a qué va a un centro de alcohólico anónimo? No va a tomar licor, sabe que va a recibir terapias psicológicas que le ayuden a superar ese vicio, pero sabe a qué va y qué es lo que se hace ahí. Entonces, cada uno de nosotros, como miembros de la iglesia, debemos de saber a qué es que venimos aquí a la iglesia y cuál es el funcionamiento de una iglesia. Hemos estado estudiando a través de las diapositivas que teníamos el significado, primero de la palabra iglesia. ¿Cuál es su significado? Después estuvimos estudiando el origen de la iglesia. ¿Cuál ha sido el origen de la iglesia? Y miramos que el origen se remonta hasta nuestro Señor Jesucristo. Después estamos estudiando ahora, en cuarto lugar, el propósito de la iglesia de Jesucristo. Si la iglesia tiene un propósito y cada uno de nosotros somos miembros de la iglesia, quiere decir que estamos aquí por un propósito y para cumplir un propósito. No sé si me entienden. Si la iglesia tiene un propósito aquí en la tierra y nosotros somos los que formamos parte de esa iglesia, si la iglesia tiene un propósito, cada uno de nosotros estamos aquí por un propósito y para cumplir un propósito. Con un propósito nos trajo Dios, bueno, que fuéramos miembros, que sirviéramos. Ahora, ¿cuál es el propósito que yo como parte, como miembro de esta iglesia, tengo que cumplir? Y es ahí donde nosotros necesitamos entender un poco más. Porque a veces nos sentimos como que somos visita y solo tenemos el derecho de venirnos a sentar y a escuchar, cuando realmente somos parte de un cuerpo, no un cuerpo inerte, sino un cuerpo vivo, donde cada miembro tiene una función en particular. Cada miembro de nuestro cuerpo tiene una función en particular. Así que cada uno de nosotros, de igual manera, tenemos una función en particular para con la iglesia, para alcanzar el propósito de la iglesia. Estuvimos viendo que dentro de los propósitos generales de la iglesia están tres. Tres son los propósitos generales de la iglesia. Y el primero, creo que está en la diapositiva 8. Bueno, ahí lo tiene el hermano, gracias hermano. El primero es glorificar a Dios. El primer propósito es glorificar a Dios como iglesia. Pero cada uno de nosotros, como creyentes y como miembros y parte de la iglesia, tenemos el deber y tenemos la responsabilidad de en lo personal glorificar a Dios con mi vida. Yo tengo que glorificar a Dios con mi vida. Yo tengo que glorificar a Dios con mis acciones. Yo tengo que glorificar a Dios con mi palabra, con mi lenguaje, con mi vocabulario, con mi trabajo, con mi economía, con mi tiempo, con mis relaciones con las demás personas. Yo tengo que glorificar a Dios. Y esa es la primer labor de la iglesia aquí en la tierra, glorificar a Dios. El segundo
propósito general de la iglesia aquí en la tierra es exaltar a Jesucristo. ¿Por qué nosotros tenemos que exaltar a Jesucristo? Estuvimos estudiando que Jesucristo es el Redentor. Jesucristo fue quien se sacrificó por nuestras vidas. Jesucristo fue quien nos redimió del pecado, nos redimió de la culpa del pecado, nos redimió del poder y del dominio del pecado, nos redimió de la potestad de las tinieblas. De todo eso nos redimió Jesucristo. Y por cada una de esas acciones que ahora nos hacen libres, y no solo nos hacen libres, sino que también nos dan la victoria, porque la victoria no la obtenemos por nuestras propias fuerzas. La victoria como cristianos no la obtenemos por nuestra propia sabiduría. La victoria como cristianos no la obtenemos por nuestra salud, por nuestros recursos. La victoria como cristianos la obtenemos por la gracia de Jesucristo. Entonces, como cristianos, es nuestra responsabilidad exaltar, glorificar a Jesucristo. Porque Él es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Qué bien se habla cuando nosotros los padres tenemos un hijo excelente. O cuando el niño se va a promocionar. A todo mundo le contamos que se va a promocionar mi hijo, se va a promocionar mi hija. Ya sea del preescolar, ya sea de primaria, o ya sea de secundaria, o ya sea de la universidad. Andamos alegres, felices, porque hay una promoción. Sentimos que es un logro, un avance. ¿Verdad? ¿Cuánto más deberíamos de motivarnos, gozarnos con exaltar de esa misma manera a Jesucristo con las demás personas? Jesucristo no se promocionó Él, nos promocionó a nosotros como hijos de Dios, como redimidos. Y el tercer propósito general de la iglesia es proclamar su evangelio. Proclamar su evangelio. Qué interesante, por eso me gozaba, porque tenemos dos pastores misioneros, uno aquí. Nosotros también estamos apoyando y tenemos un pastor en Guaspán, pastor Wilfredo Mercado, y tenemos al pastor Giovanni Zelaya en Puerto Cabeza, en Bilwi, en la región de la comunidad de Loma Verde, en Loma Verde. Tenemos en Rosita al pastor Bill, en Ciuna. También está frente a la Radio Caribe, otra iglesia bautista, con el pastor Magner. Y ahí tenemos varias también misiones, y me gozo de que estos dos hombres de Dios hayan decidido servir a Dios en misión. Porque ese es el trabajo de la iglesia, proclamar el evangelio de Jesucristo, extender el evangelio de Jesucristo. Y habíamos dicho que dentro de estos propósitos la iglesia tiene que cumplir ciertas responsabilidades, y apenas llegamos a las dos primeras, que es amar a Dios y de glorificar a Dios. Estuvimos viendo varios aspectos de cómo podemos glorificar a Dios, porque hablar de glorificar a Dios debería tener sus propios aspectos, y miramos varios aspectos ahí, hermanos, varios aspectos que nos ayudan a ver, a identificar si realmente estamos glorificando a Dios, y es a través de la alabanza y la adoración. Dice, con nuestros frutos también glorificamos a Dios cuando alcanzamos frutos. Cuando decimos frutos es que nos reproducimos en otro. Cada uno de nosotros, alguien nos alcanzó, alguien llegó y nos predicó la palabra de Dios, alguien nos invitó y nos trajo aquí a la iglesia, y usted se convirtió fruto de aquella labor del hermano. Es decir, si alguien hizo la labor de predicarle, o alguien hizo la labor de invitarlo, de animarlo y de estar constantemente detrás de usted hasta que usted tomó su decisión y ha perseverado, entonces usted es un fruto de la labor que hizo un hermano o una hermana. Y con este fruto estamos glorificando a Dios. Qué triste es cuando hay árboles que no dan fruto. Yo tuve un palo de jocote que solo hojas me daba. Solo hojas me daba, nunca me dio un jocotito. Y era grande. Y grande el árbol, ya estaba viejo.
y solo me daba los golpes en el zinc a medianoche donde soplaba el viento, bangan, 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 bangan. Pero nunca dio un fruto, se cortó, se tuvo que cortar, no dio fruto. Y así dice la Escritura, que todo árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Nosotros tenemos que reproducirnos en otros. Nosotros tenemos que reproducirnos en otros. Y esa es una de las características para poder llegar a ser un líder, haberse reproducido en otro, en un hermano, en un primo, en un tío. Yo me gozo cuando las hermanas traen familiares, hermano Byron ha traído visitas, los hermanos, hermano Ríos, la familia de hermano Ríos ha traído bastante visitas, y así cada uno de nosotros que traemos visitas, yo me gozo porque estamos reproduciéndonos en otro. Amén. También dijimos que una manera de glorificar a Dios es con nuestra generosidad económica. ¿Por qué? Porque yo estoy dando testimonio de que Dios está bendiciendo mi vida. Dios está bendiciendo mi vida. Y con mi generosidad yo ayudo a que las instalaciones, podamos poner otro abanico para que tengamos mejores condiciones, podamos pagar la luz, podamos mejorar los audios, etcétera. Y aquellos hermanos que dan ofrenda misionera, ayudarle a los pastores misioneros que estamos apoyando. Y de esa manera usted está glorificando a Dios. Con nuestra predicación y ministerio también glorificamos a Dios cuando salimos, hacemos campaña. Cuando hacemos actividades en los barrios, en los hogares, también de esa manera se glorifica a Dios porque se está predicando ahí. A las personas que no vienen a la iglesia se les llega a predicar hasta su casa la palabra de Dios. A donde no llegan estos audios, entonces llegamos a ese sector, predicamos y ahí glorificamos. Con nuestro amor, con nuestra compasión, también glorificamos a Dios. Y a veces el amor no está basado en el sentimentalismo o en el romanticismo. El amor está cuando usted siente la carga de otro. Siente la carga de otro. No, sin ánimo de jactarme, estuve ayer en el hospital y 2 personas se acercaron y me dijeron su malestar. Y me conmoví. Y yo dije, Señor, gracias, porque yo a veces me siento con tantas enfermedades que cargo, me siento ya en la recta final. Y digo, el día de mañana ya no voy a poder seguir sirviendo, pero me encontré un hombre más joven, bien joven, 30 y algo de años, que amaneció con el potasio en 0. Solo podía hablar, no se podía mover, dice, de su cama. Ahí estaba haciendo fila, sacando cita porque lo están haciendo examen, inyectando, porque le amaneció el potasio en 0. Y yo me quedo, wow. Pues le digo, con solo el hecho que usted se despierte y se levante de su cama, wow, ese prójimo no se levantó de su cama, estaba así, y lo llevaron de emergencia, él me estaba contando. Y sigo en la fila, y miro una joven que le temblaba su mano, pero relativamente joven, una señora joven, y le digo, ¿tiene problemas con los nervios? Porque yo tenía problemas con los nervios y me ayudó una inyección que me estuve poniendo, y dije, la voy a compartir, tal vez. Sí, me decía, y ya me dijo la enfermedad, y es una enfermedad horrible, esclerosis múltiple. Esclerosis múltiple es una enfermedad del cerebro degenerativa que le afecta a todo el sistema nervioso. Tiene 5 años estar batallando con esa enfermedad. Más joven que yo y con un bastoncito. Me conmovió mucho. Yo le hablé de Dios, de la fe en Dios, y él me dijo que sí tenía fe en Dios. Entonces le dije, vamos a orar allá en la iglesia por su recuperación, para que Dios sea haciendo la obra. Eso es mostrar amor con el prójimo. El que no ama a su prójimo no puede amar a Dios. No puede amar a Dios. Compadecerse de las condiciones, y no solo de los enfermos. Si usted mira a una persona alcohólica, a un drogadicto caído ahí, no se burle, no se sienta mejor que él, porque en un pasado tal vez usted pudo haber sido peor que él. Yo en mi corazón siempre me relaciono con personas. A veces si les puedo dar para una leche, un pan, con gusto se las doy. Dinero no, porque hace que se lo van a fumar o lo van a beber. Entonces mejor le doy una lechita, un pan,
Tomás, vamos a la venta, se lo doy. No podemos minimizar ni al enfermo, ni al que está caído, porque no sabemos si ese hombre que está ahí caído, el día de mañana puede llegar a ser un siervo de Dios. Y yo lo experimenté. Yo les he contado el testimonio del pastor Wilfredo, trabajando y ahora está sirviendo. Y en su testimonio él decía que era una persona que solo trabajaba para tomar. Y ahora un pastor ahí en Guaspán. Qué tremendo. Y ya no digamos mi caso, que era una desgracia en esta vida, una vergüenza de la humanidad. Pero Dios agarró eso sucio, agarró eso inútil, a eso fracasado, lo limpió y hizo un instrumento para su honra y para su gloria. Por eso es que debemos de expresar nuestro amor. Yo le digo, el amor no solo es el romanticismo, ni el emocionalismo, ni el sentimentalismo. El amor se expresa cuando nos conmovemos de las condiciones de nuestro prójimo. Una persona necesitada, una persona enferma, una persona caída en pecado, destruida por el pecado. No le podemos dar la espalda, tenemos que auxiliarlos. Si no recuerdan la historia que nos contó Jesucristo del buen samaritano. También con nuestro reconocimiento del señorío de Jesucristo glorificamos a Dios. No podemos glorificar a Dios si no estamos bajo el señorío de Jesucristo, si no estamos sometidos a su palabra y a su verdad. No podemos decir que somos cristianos salvos por la gracia de Dios si estamos llevando una vida indiferente, alejada de la comunión con Dios, alejado del mandamiento de Dios, alejado de la gracia de Dios, alejado de la santidad de Dios. No podemos, porque Dios dice que nos llamó, ¿verdad? Nos eligió, nos salvó, nos santificó para que fuéramos santos y sin mancha. El mismo Dios que lo salva, oiga bien, el mismo Dios que lo llama, el mismo Dios que lo salva, el mismo Dios que lo perdona, el mismo Dios que lo justifica, ese mismo Dios también lo santifica y lo guía en la santidad. No puede ser que Dios lo llame, lo salve, lo justifique y lo deje perdido en la vida pecaminosa que llevaba. No, Él lo llama, lo salva, lo justifica y lo santifica para que ahora participe de su naturaleza divina. ¿Entendimos eso? Entonces, una persona con su testimonio, con el señorío de Jesucristo, yo puedo decir, ando en nueva vida. ¿Por qué? Porque dice que así como Cristo murió, ahora nosotros también, los que vivimos, ya no vivimos para sí, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. 1 Corintios 5:15, 2 Corintios 5:15. Para que los que vivimos ya no vivamos para sí, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Entonces ahora vivimos para Él. Eso es vivir bajo el señorío de Jesucristo. Con nuestra fe en la palabra, no podemos decir que somos cristianos cuando tomamos parte de la palabra. Me gusta lo de las bendiciones, me gusta lo de las promesas celestiales, que Dios me está preparando una mansión, me gusta lo de la vida eterna, que no voy a ir al infierno, me gusta que el Señor ya me liberó del pecado, me gusta, pero también tiene que gustarnos aquellas porciones que nos exhortan a vivir una vida piadosa, a vivir una vida sometida. El hombre se somete a Jesucristo y la mujer se somete a su marido. Eso ya no me gusta. Entonces, si no le gusta eso, tampoco le debería gustar el resto. Porque el que escribió lo primero, también escribió lo último. Con nuestra fe en la palabra, creer, no solo aquello que suena como música para nuestro oído, sino también aquello que suena gravoso para nuestro oído. También tenemos que creerlo y adoptarlo, confiarlo, porque el que lo prometió, ahorita no lo vemos tan claro, pero va a llegar el momento en que vamos a entender por qué
Dios estableció un orden, por qué Dios ordena a la iglesia, por qué Dios organiza la iglesia, por qué Dios le manda estatuto a la iglesia, reglamento a la iglesia y orden a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestros hijos, a la esposa y a la iglesia. Hasta las iglesias están también sujetas a las instituciones gubernamentales, como dice Romanos 13. Todo es un orden que Dios ha establecido. Tiene que gustarnos, porque quien lo estableció no fue un hombre común, fue Dios, y Dios es infinito en sabiduría. Y si Dios lo estableció es porque es bueno y saludable para nuestra vida. Amén. También dice que glorificamos a Dios con nuestro sufrimiento. Cuando sufrimos por la causa de Cristo, sí. Estamos padeciendo a alguien. ¿Te corrieron por ser cristiano? Gloria a Dios. Estás glorificando a Dios. ¿Dejaste de comer por ser cristiano? Gloria a Dios. ¿Te sacaron del trabajo por cristiano? Gloria a Dios. Y vamos a padecer. Padecer por ser cristiano. Enfermedades, tribulaciones, persecuciones, injurias, calumnias, decepciones. Por causa de la palabra, está glorificando a Dios. Porque todavía, dice Pablo, el escritor de los Hebreos, no hemos resistido hasta la sangre. Todavía no hemos entregado nuestras vidas como la han entregado. La entregaron por más de 1500, casi 1800 y cuidado 1900 años. Todos los misioneros, desde la persecución de Juan el Bautista, ha sido una persecución indiscriminada. Ha sido la matanza más horrible. Oiga bien, la guerra más cruel que se le ha declarado en el mundo a alguien, a la iglesia. El mundo y Satanás le declararon la guerra a la iglesia. Y ya estamos por 2000 años casi sufriendo esa guerra. Ninguna nación, ningún país ha vivido o ha sufrido la guerra que ha sufrido la iglesia. Ni ha tenido los mártires que ha tenido la iglesia. Ni ha sufrido el tormento y tortura que han sufrido los siervos de Dios en la iglesia. Gente que ha desaparecido. Aquí en Nicaragua desapareció muchos misioneros. Vinieron y jamás se volvió a saber de ellos. Le estoy hablando en los años 800. No se supo de ellos. Ahora miramos que la iglesia por todos, cada cuadra tiene una iglesia. Pero en aquel entonces era como jugarse la vida. Peor que las maras. Porque a las maras si les paga una coima lo dejan vivir. Peor que los narcos, porque a los narcos si les paga también una coima, lo deja vivir. Cuando se perseguía a la iglesia, ni que diera su tierra, ni que diera todo lo que tenía, le permitían vivir. Era quemado en hoguera, como murieron muchos. Vivo, le pegaban fuego, con leña abajo y ardiendo. Y no lo hacían escondido, lo hacían público. Oiga bien, con nuestro sufrimiento, por la causa de Jesucristo, glorificamos a Dios. Y por esa gente, por esos mártires de casi 2000 años, oiga bien, por esa gente que fue quemada en un árbol, en un cepo, por esa gente que fue despedazada por caballos tirando de diferentes extremos, por esa gente que fue aserrada, torturada, es que hoy nosotros estamos aquí adorando a Dios, por ellos. Por eso les digo, fue la guerra, y ha sido la guerra más cruel en la historia de la humanidad. Ningún gobierno ha vivido una guerra de 2000 años como lo ha vivido la iglesia. De 2000 años de persecución como lo ha vivido la iglesia. De 2000 años de tortura como lo ha vivido la iglesia. Ningún gobierno, solo la iglesia. Con nuestro sufrimiento por la causa de Cristo, glorificamos a Dios. Amén. Glorificamos a Dios cuando mostramos la gracia de Dios. Es decir, mostrar la gracia de Dios es expresar esa obra maravillosa
de Dios en nuestra vida. Porque la gracia de Dios, permítame decirle que hay muchos que están confundidos, no está limitada únicamente a la salvación. Usted les pregunta mucho, ¿qué es la gracia de Dios? La salvación. No, la gracia de Dios no es la salvación. La salvación es parte de la gracia de Dios, pero no es totalmente la gracia de Dios. Porque una vez que somos salvos, quiere decir que ya no recibimos más gracia. Claro que recibimos más gracia. Somos salvos, pero recibimos más bendiciones. Recibimos favores de Dios. Yo le puedo, soy salvo y yo estoy aquí parado todavía por gracia. Yo le puedo clamar al Señor por una necesidad y la recibo, esa respuesta es por la gracia. Todas las riquezas espirituales en Cristo Jesús, allá en el cielo, es por gracia. Y yo soy salvo aquí en la tierra. No vamos a ser salvos en el cielo. Aquí se recibe la salvación, no en el cielo. Y se recibe mientras estamos vivos, no cuando nos morimos. Cuando nos morimos comenzamos a vivir la verdadera vida cristiana. Cuando uno muere. Es cuando comienza a vivir la verdadera vida cristiana. La verdad, ¿por qué? Porque ya pasa la eternidad con Dios. Es cuando comienza a experimentar. Es verdad, cuando ya el pecado ya no tiene dominio sobre usted. Ya el dolor, la muerte ya no tiene dominio sobre usted. La enfermedad no tiene dominio sobre usted. Qué tremendo eso. Es un misterio que Pablo le dijo a la iglesia. Debemos demostrar la gracia de Dios en nuestras vidas. El favor de Dios. Caminar bajo esa gracia. Dice Pedro, antes creced en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En la gracia se va creciendo, se va madurando, porque no es lo mismo el pollito cuando sale del caparazón que aquel gallo que ya está cantando arriba del árbol. No es lo mismo un recién convertido a un hermano o una hermana que ya tiene años caminando en la fe. Pero esa gracia se muestra a través del caminar diario con su madurez espiritual. Donde no hay madurez espiritual, tampoco hay gracia de Dios. Porque la gracia de Dios dice que es superabundante, no es escasa, no está limitada, es superabundante la gracia de Dios. En cuarto lugar, tenemos que, ahí ya vamos a comenzar con los textos, yo creo que hasta ahí llegamos. Una de las maneras de glorificar a Dios es que tenemos que evangelizar el mundo. Oiga bien, tenemos que evangelizar el mundo. No salvar al mundo, pero sí evangelizar. Por eso les digo que me gozo cuando oigo gente en las regiones inhóspitas predicando a Jesucristo. Mateo 28, 19, si alguien me apoya ahí, Mateo 28, 19 nos dice la gran comisión. Es un texto que todos lo manejamos. Por tanto, y dice, ¿qué dice? Y haced. La gran comisión nos enseña desde las acciones primarias hasta la más relevante. Pongan atención. Por tanto, dice, id, hacer discípulos es predicar el evangelio, y que aquellos que hayan creído al evangelio ahora se convierten a Cristo. Esos son discípulos. Pero se hace discípulo, ya les voy a enseñar cómo, no solo con los que han creído. Los que han creído no son discípulos. Oiga bien, los que han creído no son discípulos. Si alguien me ayuda con el texto ahí. ¿Sí? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahí nomás. ¿Cómo se hace discípulo? ¿Solo predicando? Bautizándolo. Una persona que ha creído, pero no se ha bautizado, tampoco ha creído. Porque no ha tenido fe. Que el bautismo es el testimonio público de que yo soy discípulo de Jesucristo. ¿Me están entendiendo?
En los colegios, ¿qué es lo primero que les piden a los niños cuando van a entrar al primer día de clase? Antes, pues, cuando yo estudiaba, ahora ya casi no lo piden, que fuera de su uniforme. Camisa blanca, pantalón azul o falda azul, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de que los alumnos llegasen con su uniforme? Distinguirlo de los que no son estudiantes a los que son estudiantes. Y antes en las camisas, no sé ahora, les ponían una escarapela para distinguirlo todavía de qué colegio eran. El bautismo nos hace una distinción de que ahora somos hijos de Dios, de que ahora somos discípulos de Jesucristo. Sin bautismo no hay discípulo, no hay. Vamos a dar discipulado y pasamos meses enseñando. No, eso no es discipulado, ese es estudio bíblico. El discípulo comienza a ser discípulo cuando cree y se bautiza. Vamos a ver. Hechos 2. Del versículo 37 al 40. Alguien me ayuda, por favor. Al oír esto se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y Espéreme. Más fuerte, más fuerte. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén. Ahí tenemos. Al oír esto, ¿qué era lo que habían escuchado? La predicación del apóstol Pedro. Y una vez que escuchan la predicación, les dice: ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Bautícense. Bautícense para perdón de los pecados. No es que el bautismo quita pecado, sino que es el testimonio de que realmente he nacido de nuevo. Bautícense. Y van a recibir el don del Espíritu Santo. ¿Qué es el don del Espíritu Santo? ¿Qué es la palabra don? Regalo. Don es regalo. Van a recibir el regalo del Espíritu Santo. ¿A quiénes se les da el regalo del Espíritu Santo? Efesios 1:14. ¿A quiénes se les da el regalo del Espíritu Santo? Efesios 1:14. ¿Alguien lo lee? Que es la arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Discúlpeme, póngame el 13, porque esa es la conclusión. Ahí está. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de las promesas. Ahí está. ¿Cuál es el regalo? El Espíritu Santo. ¿Cuándo lo recibió? Cuando creyó. ¿A qué creyó? Al Evangelio. ¿Me entiende? Entonces, yo voy a dar testimonio. Si el Espíritu Santo está en mí, cuando yo creo, el Espíritu Santo está en mí, el Espíritu Santo dice que me va a renovar mi forma de pensar. Tito 3:5. Tito 3:5. El Espíritu Santo me va a renovar. Me va a hacer cambiar. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Me va a renovar. Ahora que ha cambiado mi forma de pensar, mi forma de razonar, entonces yo doy testimonio con mi bautismo de que he creído y soy salvo.
De lo contrario, no he creído. Sigo creyendo mi razonamiento, no lo que dice la palabra de Dios. A mí me dicen, pastor, pero es que usted dice que hay que bautizarse. Yo no lo digo, lo dice la Escritura. En el mismo día se bautizaba la gente. Ahora es que le ponemos meses, días, semanas, pero en el mismo día dice que se bautizaron como 3,000. Pablo, cuando llegó Ananías, se bautizó en el misma hora. El eunuco con Felipe, ¿qué le dijo el eunuco a Felipe? ¿Qué me impide ser bautizado? ¿Qué le dijo Felipe? Si crees de todo corazón, bien puede. Hechos capítulo 8, versos 30 creo que. Si crees de todo corazón, más adelante. Más adelante. Ahí está. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puede. Y respondiendo, dijo, creo. ¿Qué es lo que creía? Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y dice que inmediatamente bajaron del carro, ahí hay agua, y se bautizó. No necesitó una terapia, no necesitó una doctrina, solo necesitó creer. ¿En quién? En Jesucristo. Y nosotros vamos a ver por toda la Biblia, en el libro de los Hechos mayormente, inmediatamente creían, se bautizaban. Ahora la gente se le ha enseñado, no, es que hay que darle como terapia para convencerlo. Entonces termina convenciéndolo, pero no convirtiéndolo. Porque uno se convence con lo que le enseñan. Ah, sí, ya me convenciste. Pero se convierte cuando el Espíritu Santo lo renueva. Ahí es donde uno se convierte. Cuando uno ha depositado su fe y su confianza en Jesucristo y el Espíritu Santo lo renueva, y entonces usted ahora es una nueva criatura en Cristo Jesús. Y ese es el testimonio que representa el bautismo a la luz de Romanos 6, que he muerto al pecado, fui sepultado en Cristo Jesús y resucitado con Él, y ahora ando en novedad de vida, en nueva vida. Entonces, ¿qué estoy diciendo que representa el bautismo? Que he nacido de nuevo. ¿Qué es lo que voy a dar testimonio con el bautismo? Que he nacido de nuevo. ¿Y cuándo nací de nuevo? Cuando el Espíritu Santo me renovó. ¿Y cuándo me renovó el Espíritu Santo? Cuando creí de todo corazón, que es lo que le dijo. Si crees de todo corazón, no es con el entendimiento, es con el corazón. Porque dice Pablo a los Romanos capítulo 10, versos 9, si crees de todo corazón, serás salvo. Amén, hermano. Marcos 16, 15, la comisión de la iglesia. Marcos 16, 15. Dice, y les dijo, id por todo y predicad a toda criatura. Verso 16. Ahora léemelo como un león, como te enseñé a leer allá. Sin miedo. ¿Qué me trajo, hermano? ¿Un león o un gato? El que creyere, ¿y qué más? Entonces, si no es bautizado, es que no ha nacido de nuevo. Les repito, el bautismo no salva. Es el testimonio de que yo ya soy salvo. Pero si no me he bautizado, es porque no he dado testimonio que todavía no soy salvo. El que creyere y fuere bautizado. ¿Será? Porque está dando testimonio. Lucas 24, 47 nos da la seguridad de que el Evangelio nos da el perdón. Dice, y que se predicase en su nombre. ¿Qué cosa se va a predicar en el nombre de Jesucristo?
El arrepentimiento y el perdón de pecado. Un texto nos complementa a otro. ¿Cómo hacemos discípulos? Predicándoles. ¿Qué les vamos a predicar? Que se arrepientan. Y arrepintiéndose, como les dijo Pedro, arrepiéntanse. Arrepintiéndose es como obtienen el perdón de pecado. No hay arrepentimiento. ¿Y qué arrepentimiento? No es una emoción, no es un sentimentalismo, no son las lágrimas. Arrepentimiento en el contexto griego es metanoia, que quiere decir cambio de manera de vivir, cambio de manera de pensar. Y a ese cambio de manera de vivir y cambio de manera de pensar se llama nuevo nacimiento. Usted se vuelve a Dios de corazón porque ha nacido de nuevo. Amén. Amén. Y entonces somos perdonados sus pecados. Esa es la predicación. La predicación no es que te tenga que convencer que Dios tiene un plan para tu vida. Que Dios te ama. Sí, Dios te ama. Y que Dios te va a mejorar tu futuro. Que con Jesús va a alcanzar el éxito. Eso no dice la Escritura. Que se hagan discípulos arrepintiéndose. El resto vendrá por añadidura. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El resto de cosas vendrán por añadidura. Si estudian, serán profesionales. Si trabajan esforzadamente, vivirán cómodamente. Pero a un haragán Dios no lo va a bendecir solo porque diga que es cristiano. No. Si dice la Escritura que el que no trabaja no coma. ¿Cuál es la manera de Dios de bendecir económicamente a un cristiano? Dándole trabajo, dándole salud. ¿No le dijo eso a Adán? Con tus manos llevarás el pan a tu boca. No le dijo declarando, confesando, proclamando, etc. Juan 20:21, me ayudan por favor, y Hechos 1:8. Juan 20:21 dice así. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? Predicar. ¿Predicar qué? El arrepentimiento. ¿A quién? A toda criatura. ¿Para qué? Para el perdón de pecado. ¿Y qué logramos? Hacer discípulos. ¿Cómo hacemos discípulos? Bautizándolos. ¿Se fija cómo se entretejen todos los textos? No es que uno dice una cosa y otro dice otra. Uno va complementando lo que le falta al otro. ¿Qué les dijo el Señor? Prediquen. ¿Qué van a predicar? El arrepentimiento. ¿Qué van a lograr? Hacer discípulos. ¿Cómo lo van a hacer? Bautizándolos. Y entonces, después, ahora dice, se van a añadir ¿a qué? A la iglesia. A eso está en Hechos capítulo 2, versos 41, 42, cuando dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el compartimiento del pan, en las oraciones y en la comunión unos con otros. ¿Verdad? Ahí está. Ese es el trabajo de la iglesia, hermano. ¿Queremos crecer? Ahí está la fórmula secreta. No es cuestión de magia. No es cuestión de hagamos un show para los jóvenes. Hagamos un espectáculo para las damas. Hagamos esto fuera extraordinario para atraer a la gente. No, hermano. Pedro solo les predicó. El resto lo hace el Señor. Amén. Es que para ganar, entonces ya no estamos usando la comisión de Dios, sino que estamos usando estrategias humanas. Y la sabiduría humana, ¿sabe cómo es? Diabólica, perversa y animal, dice Santiago. Diabólica, perversa y animal. La sabiduría de lo alto primeramente es pura, pacífica y benigna. Entonces, o usamos la sabiduría de Dios o usamos la sabiduría del mundo. Yo prefiero quedarme con la de Dios, y la de Dios me indica en todos estos textos qué es lo que tengo que hacer. ¿Queremos crecer? Salgamos a predicar. ¿De qué vamos a predicar? El arrepentimiento. ¿Qué predicó Juan? Juan el Bautista.
El arrepentimiento. Arrepiéntanse, generaciones de víboras, le digo. No le vaya a decir eso a ustedes. Si ustedes le dicen eso a la gente, van a llevar la misma suerte que llevó Juan el Bautista. ¿Qué le pasó a Juan el Bautista? Lo decapitaron. ¿Quieren que lo decapiten a usted? ¿Qué fue lo que predicó Jesús? Eso es lo que vamos a predicar. Arrepentíos y ¿qué? Y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Pedro, ¿qué predicó? Arrepiéntanse y recibirán el don del Espíritu Santo. Pablo, ¿qué predicó? El arrepentimiento, dice, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que primeramente prediqué por Jerusalén, por Judea y por Samaria y por todas las partes, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. No hay vuelta de hoja. Esa es la fórmula secreta. Hechos 1:8. Y ahí terminamos, hermano. No, sí. Léanlo, hermano. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Yo les pregunto, y si quiere no me la responda, para no meterlo en pena. Pregúntese usted, ¿cuántos tienen el Espíritu Santo aquí? Amén. Dice, y recibiréis poder. Ahí la palabra griega es dinamitus. Cuando venga sobre vosotros. Ahora la pregunta es, ¿cuándo dijo que venía el Espíritu Santo sobre nosotros? Dijo Efesios 1:13. ¿Cuándo creíste en el Evangelio de verdad? Dice, fuiste sellado. O sea, cuando creíste, ahí fuiste sellado. Si ya creíste, ya fuiste sellado con el Espíritu Santo. Si tienes el Espíritu Santo, tienes el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque no es cuestión que te dieron como la Coca-Cola, te dieron la botella pero sin líquido. O te dieron la caja del regalo pero venía vacía. Si te da Dios el Espíritu Santo, te lo está dando con todo y su poder. ¿Verdad? ¿Estamos claros ahí? Ahora, ¿cuál es el poder de Dios? Romanos 1:16. ¿Cuál es el poder de Dios? Porque no me ha avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en el juicio, El judío. al judío primeramente y también al griego. ¿En qué radica el poder de Dios? No radica en pegarte el brinco como la mona, ni radica en andar dando vueltas como el loco. Radica bíblicamente en la predicación del Evangelio. Y recibiréis. ¿Para qué vamos a recibir ese poder? Para salvación. Hechos 1:8. Ahí les estoy ayudando, ¿oyeron? A la clase. Los términos. ¿Para qué van a recibir ese poder? ¿Para irse a dormir todo el día? ¿Para irse al parque, irse a la fiesta? ¿Para qué van a recibir ese poder? Hechos 1:8. Y me seréis. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué el poder? Para ser testigo de ese poder del Evangelio, el poder de Dios que es el Evangelio. Tú y yo tenemos la responsabilidad de glorificar a Dios con el poder del Evangelio. ¿Ese poder quién te lo da? El Espíritu Santo. ¿Cuándo lo recibes? Cuando creíste de todo corazón. Dios te da ese poder, se llama el Espíritu Santo, pero el poder es de ser testigo en Jerusalén, en Judea, Samaria y por toda la tierra.
El poder de Dios en un cristiano radica en ser un testigo de Jesucristo. Usted tiene poder, quiere poder, comience a predicar. Es como que tuviera unas pesas y dice, quiero sacar músculo. Ahí están las pesas. Mientras la esté viendo, va a seguir desnutrido y deshidratado. Usted comienza a agarrarla y a levantarla y comienza con 1, 2, 3. Y cuando mira, ya voy por las 50 y se me va rajando la camisa. ¿Verdad? Oiga bien, usted comienza predicándole a 1 y ya se le quitó el miedo. Le predica a 2. Va por el segundo, ya se le quitó la pena. Predica con el tercero, ya agarró valor. Y predica con el cuarto, el quinto, el sexto. Y cuando mira, ya predica cualquiera. Hasta en un bus se para a predicar porque ya se perdió la pena, el miedo, el temor y todo. Va sacando músculos espirituales. Pero tiene que agarrar la pesa y comenzar a hacer ejercicios para sacar poder. Tiene que agarrar su Biblia y comenzar a ejercitarse en lo que ha creído con las demás personas. Y ahí va agarrando músculos espirituales. A veces creemos que el principal ministerio de un cristiano es estar aquí detrás de un púlpito. Aquí detrás, por estar aquí, el Señor no me va a dar ni un centavo, déjenme decirle, por estar aquí predicando. El Señor me va a dar una corona si yo salgo a predicar a la calle y la gente se convierte a Cristo. Ahí está la recompensa, no aquí. Porque aquí ya todos son salvos, ya todos creen. Solo se está edificando a la iglesia. La gloria por la causa de Cristo está cuando usted le predica a un drogadicto, a un ladrón, a un delincuente, a lo más feo que mire aquí en la cuadra, a ese predíquele y va a ver cómo se refleja la gloria de Dios en él. ¿Ven? Y entonces ahí es donde, si este vago, ladrón, marihuana, todo lo que usted quiera, logró creer, entonces puedo predicarle a otro que tal vez no es vago, solo anda ahí jugando en la cancha y pelota y cuestiones. Va agarrando músculo. Comience a predicar con los de cerca, con su familia, con sus vecinos, con sus amigos, y va rompiendo esas barreras y va saliéndole la grasa y se va llenando de gracia. Seamos llenos de gracia y no de grasa. Saquemos músculos espirituales. Amén, mi hermano.